Hola a todos, mi nombre es Kate Doria, soy licenciada en Pedagogía Infantil, egresada de la Universidad Iberoamericana y hoy les estaremos hablando sobre las principales estructuras del sistema nervioso central. Durante el desarrollo de este video les estaremos hablando sobre la corteza cerebral, tálamos y estructura subcortical. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Daré inicio hablándoles sobre la corteza cerebral y responderé a 3 interrogantes. ¿Qué es la corteza cerebral? ¿Dónde está situada u ubicada? ¿Y qué funciones tiene? La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro y está formada por una red compleja de células nerviosas conocidas como neuronas interconectadas entre sí. Esta estructura es responsable de unas funciones cerebrales superiores, entre las que tenemos la percepción, el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Ahora, ¿cómo está dividida la corteza cerebral? La corteza cerebral se divide en 4 lóbulos principales: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el temporal y el occipital. Cada lóbulo comprende diferentes funciones y tareas específicas. El lóbulo frontal se encarga del control de la conducta, la toma de decisiones, planificación, coordinación, ejecución y emociones. El lóbulo temporal, por su parte, se encarga del aprendizaje, la memoria y la audición. El tercer lóbulo, que es el occipital, este se encarga del procedimiento visual y reconocimiento espacial. El lóbulo parietal controla la temperatura, el tacto, el gusto, el olfato y presión. ¿Cómo sucede esto? Bueno, tomemos como por ejemplo la palma de nuestra mano, que es el tacto, ¿cierto? Si tocamos una superficie caliente, la corteza cerebral interpreta esa sensación e inmediatamente coordina una respuesta. La respuesta inmediata es alejar la mano de la superficie caliente o del fuego. La memoria actúa como disco duro de nuestro cuerpo, pues se encarga de almacenar y recuperar información. Esta a su vez está dividida en memorias a largo y corto plazo. Esto nos permite almacenar información como imágenes, rostros, recordar nombres, recordar aprendizajes adquiridos durante toda nuestra vida o durante el último periodo de vida, y así sucesivamente con todas las experiencias vividas. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo podemos cuidarnos para mantener una estructura cerebral saludable? Bueno, existen múltiples formas, pero les voy a mencionar las más sobresalientes. Dormir las horas reglamentarias, teniendo en cuenta también una buena alimentación adecuada según nuestras necesidades o condiciones de salud. Ejercitarnos o practicar algún deporte según nuestras capacidades físicas. Tener una ocupación. Es súper importante estar ocupados, activos. Tener hábitos de lectura para ejercitar la memoria. Y bueno, recuerden que muchas de las enfermedades mentales se deben a que nuestras emociones no están controladas. Espero que esta información haya sido de su agrado y pues a continuación nuestra compañera Mónica seguirá profundizándole en las principales estructuras del sistema nervioso central. Hola, soy Mónica Morales Rodríguez. Por medio de esta presentación estaré hablando del tálamo, que es una de las partes del cerebro más importante. No solo es una de las estructuras encefálicas más grandes, sino que además está situado en pleno centro del encéfalo, tal y como refleja su nombre, que viene de la palabra griega talamos, o cámara interna, que al ocupar tanto y estar tan bien comunicado con el resto de partes del cerebro, el tálamo interviene en una gran cantidad de procesos mentales que dan forma a nuestra manera de percibir las cosas y de actuar sobre el entorno que nos rodea. El tálamo es básicamente un conjunto de sustancia gris
de cuerpos de neuronas formados por dos estructuras encefálicas con forma de huevo que se encuentran por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra. Se podría decir que tienen la misma forma y tamaño, al igual que los dos hemisferios cerebrales que las cubren. Se comunican entre ellas a través de una especie de puente que las mantienen unidas y que es llamado conexión intertalámica. El tálamo forma parte de una zona llamada diencéfalo. El diencéfalo está situado entre la corteza cerebral y todos los lóbulos del cerebro y la parte superior del tronco del encéfalo. Asimismo, el diencéfalo está compuesto por el tálamo, el hipotálamo, que está situado justo debajo del primero, y algunas otras estructuras más pequeñas. Además, el tálamo tiene una forma simétrica y al estar situado justo debajo del espacio que separa los dos hemisferios cerebrales, tiene salida a los dos lados del encéfalo. El tálamo estructuralmente está constituido por un amontonamiento de cuerpos de neuronas. Quiere decir que es una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Pero dentro de este conjunto de grupos neuronales se pueden distinguir una serie de núcleos del tálamo, núcleos de conexión específica, núcleos de conexión inespecífica y núcleos de asociación. Los núcleos de conexión específica son los que mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Los núcleos de conexión inespecífica mandan informaciones muy amplias de la corteza cerebral. Los núcleos de asociación forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. El tálamo está compuesto por muchas otras subestructuras especializadas, pero todas ellas son, al fin y al cabo, neuronas y células gliales. Como cualquier otra parte del cerebro, el tálamo solo tiene razón de ser si está conectado a otras zonas del sistema nervioso. Y esto queda reflejado en el tipo de neuronas que lo componen. En la distribución de estas se nota que están asociadas a muchos otros fajos de neuronas que lo componen y que llegan de muchas partes del sistema nervioso central. Ahora bien, desde un punto de vista funcional, las clases de neuronas del tálamo son las siguientes: las interneuronas locales y las neuronas de proyección. Las interneuronas locales, estas células nerviosas se encargan básicamente de hacer que la información que llegue desde otras partes del sistema nervioso se procese en el tálamo, transformándola en una nueva serie de datos. Por lo tanto, su función principal es enviar impulsos nerviosos a otras interneuronas del tálamo. Suponen aproximadamente que son el 25% de las neuronas del tálamo. Y las neuronas de proyección son esas células nerviosas que se encargan de mandar información fuera del tálamo hacia la corteza cerebral, que son el 75% de las neuronas talámicas. Bien, hablando de las funciones del tálamo, hemos visto que el tálamo está muy bien comunicado, pero su papel no es el de ser un simple puente de comunicación entre partes del cerebro relevantes. El tálamo en sí mismo es una estructura que juega un papel activo en el procesamiento de la información que le llega desde otras áreas. Pero, ¿cuáles son las funciones que desempeña esta estructura encefálica? Una de las funciones muy importantes es la integración de los datos sensoriales.
La función del tálamo más conocida y estudiada es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, como la vista, el oído y el tacto, con la excepción del olfato. Otra función importante, la del ciclo del sueño o vigilia. El tálamo, al igual que su hermano menor hipotálamo, intervienen en la hora de regular el ritmo con el que la sensación de sueño va y viene. Esta función, además de ser fundamental para regular toda la actividad nerviosa en general, también está relacionada con la atención y la conciencia, que es otra de las funciones importantes del tálamo. En recientes investigaciones se indican que el tálamo podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que se tengan en cada momento. Otra función importante, la regulación de las emociones. El tálamo no solo está conectado con circuitos que llegan información sensorial, sino que también interactúan con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. No en vano, el tálamo está rodeado por el sistema límbico. Así pues, el tálamo integra estas dos vías y trabaja juntando estos dos tipos de información, haciendo que las emociones afecten a lo percibido y viceversa. Además, recibe información del hipotálamo que a su vez interviene directamente en la regulación de las emociones y de la segregación de diferentes tipos de hormonas en el torrente sanguíneo. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Granados y esta tarde les hablaré sobre las estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales son núcleos de los hemisferios cerebrales localizados entre las sustancias blancas, próximos a la parte lateral y ventral de los ventrículos laterales. Incluye el cuerpo estriado, el núcleo de la estría terminal y los núcleos septales, los núcleos basales del encéfalo anterior y la amígdala. Dentro de los centros cerebrales subcorticales tenemos el hipocampo, que es una de las estructuras principales en el cerebro. Este está ubicado en el lóbulo temporal intermedio y se asemeja a un caballito de mar. Es una de las partes más importantes del sistema límbico, ya que es el que se asocia a la regulación de las emociones. También tenemos el cerebelo, que se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales mediante 3 conductos, conocidos como péndulos cerebelosos. El cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales. También tenemos los ganglios basales, los cuales son conocidos como una compuesta por circuitos centrales neuronales conectados entre sí, y son los que envían información de manera continua y recíproca. Y además se encuentran localizados en la base cerebral y tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como el tronco y la médula espinal, con las más superiores situadas en la corteza cerebral. También tenemos la amígdala. Esta es una estructura de apariencia almendrada ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Es una de las estructuras que más interés genera dentro del ámbito de la psicología, ya que su condición en el cerebro profundo la hace ser la principal reguladora de nuestras emociones más básicas, así como nuestro instinto de supervivencia. Dentro de las funciones de las estructuras subcorticales tenemos el establecimiento de la unidad psíquica, ayuda a regular el carácter, condiciona la actividad social del individuo, permitiendo la adaptación a la realidad y conciencia del momento en el que vive, modula las funciones viscerales y endocrinas del organismo
participa en el control de la vigilia y el sueño, forma parte del proceso de excitación y atención y tiene directa relación con la ira y la docilidad. Muchísimas gracias.